no quise dejar pasar esta oportunidad sin hacer referencia a la UNAM, porque como se acostumbra a decir, como máxima casa de estudios, fue la que recibió el máximo patrimonio, que ahora es patrimonio universitario y mucho de ello patrimonio musealizado. Entonces esa es nada más una mirada rápida a qué es lo que ha pasado, porque la UNAM de alguna manera sigue marcando algunos lineamientos en cuanto a la museología y los trabajos en museos. ¿Qué pasa con las universidades? Miren, las universidades son garantes, la gente confía en una universidad. Si uno dice, voy a una exposición, una casa de cultura, el nivel de confianza es distinto a decir, voy a una exposición a una universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad, de entrada, están las personas más preparadas. Es una institución de confianza en sí misma. Están las personas más preparadas, es el lugar donde se estudia o se enseña lo más actualizado. Lo que hace una universidad tiene una utilidad práctica inmediata. Otra cosa, tiene muchos saberes laicos, entra todo tipo de conocimiento, y también es garante del cuidado y la preservación de los objetos. Entonces, un museo universitario tiene ya muchas garantías, mucha aceptación como tal. Vamos a ver. La UNAM, la actual UNAM, va a recibir desde las primeras colecciones, las que llegaron desde el siglo XVIII, a la Academia de San Carlos. Estas colecciones, junto con las de historia natural, van a ser los primeros núcleos museales heredados por la UNAM. Pero aquí hay una cosa muy importante. La UNAM ha tenido vínculo con el patrimonio nacional en varias ocasiones. Decía el museógrafo Alfonso Soto Soria, que en paz descanse, lástima que la UNAM ya no pudo conservar todo el patrimonio universitario. ¿Qué es lo que pasa? En 1790, cuando se descubren la Coatlicue, la Piedra del Sol y la Piedra de Tizoc, y obviamente se hace la descripción de los grandes monolitos, se le pide a la universidad que los resguarde, ¿sí? Entonces va a resguardar lo que es el patrimonio nacional. Ahora bien, recién en México, como país independiente, va a albergar la universidad dentro de sus salas las piezas valiosas. Don Lucas Alamán va a pedir al primer presidente de México que cree el museo, y se va a crear en los salones de la universidad. Entonces, el vínculo universidad y patrimonio es muy estrecho desde el siglo XVIII y oficialmente desde el México independiente. ¿Qué es lo que va a pasar? La universidad hasta 1866 va a custodiar el patrimonio mexicano. Quiero que se fijen en la segunda imagen, la primera imagen. Ahora en ese espacio está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese edificio ya no existe, pero quiero que vean en la segunda imagen, aunque les saqué el redondo, donde está el caballito. Del lado inferior izquierdo está la Coatlicue. Es la primera vez en donde la universidad va a resguardar las piezas más importantes, sea de lo colonial, sea de lo prehispánico, pero ahí las va a reunir. Increíblemente va a ser el emperador Maximiliano el que va a separar el Museo Nacional de la universidad. Pero me quiero concentrar en lo que son las colecciones de las universidades. Las universidades, como se ha dicho aquí, tienen colecciones. Su función es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Llámese en otros tiempos extensión. Ahora las universidades tienen dos funciones sustantivas más, una que es la innovación y otra que es la vinculación. Pero bueno, cuando se crean estas colecciones, la función universitaria de docencia le va a dar a estas colecciones una función educativa. La investigación va a tener colecciones especializadas y para grupos cerrados, y la difusión de la cultura va a llevar a la divulgación y es la que va a abrir
las colecciones y los museos. Las universidades tienen las características que tienen de tres tipos de colecciones, cosas que los otros museos no lo tienen, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que las colecciones de historia natural, de medicina, en el Palacio de Minería, las colecciones de arte, las colecciones de física, de óptica, de mineralogía y demás, se van a constituir, por ejemplo, aquí están las de la Escuela Nacional Preparatoria y el Museo de Geología, se van a constituir en los primeros museos y van a dar los primeros servicios museales, principalmente de investigación, conservación, visita guiada, ¿sí? Ahora bien, lo que va a pasar es que estas colecciones del siglo XIX que van a crear las escuelas nacionales, como la Escuela Nacional de San Carlos, la Escuela Nacional de Medicina, la de Minería o de Ingenieros, o la Escuela Nacional Preparatoria, cuando Justo Sierra decide en 1907 y después 1910 crear la Universidad Nacional, por disposición, todas esas colecciones dedicadas a la enseñanza se van a volver patrimonio universitario. Y por disposición de don Justo Sierra y posteriormente por disposición de Vasconcelos y posteriormente por estatuto universitario, los bienes muebles e inmuebles para la enseñanza van a depender de la autónoma. ¿Qué es lo que ha pasado? Y pues, de alguna manera es un complemento a lo que dijo Mari Carmen antes. La universidad ha estado muy metida, estuvo en el Museo Nacional, pero el Museo Nacional, que es la línea roja, ¿sí?, va a seguir su propio camino en el momento en que en 1939 se crea el INAH. Las primeras colecciones de arte también las tuvo la UNAM y muchas las tiene la UNAM a través de la Academia de San Carlos. Ojo, la Academia de San Carlos, es la foto que pasé antes, está atrás de Palacio Nacional, no es el Museo Nacional de San Carlos, ¿sí? Pero todas las colecciones salieron de la UNAM. La Academia de San Carlos se va a transformar en 1946 en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y las líneas blancas es lo que don Justo Sierra nos va a heredar en 1910, en donde la universidad va a tener las colecciones del Museo Nacional, de la Academia de San Carlos y muchas otras cosas que les van a donar. En 1929 la Universidad Nacional se vuelve autónoma y hereda todas esas piezas. Estuvo muy bien que Berta me precediera, porque en los distintos estados de la República se van a crear los institutos científicos y literarios. Es muy importante que cada estado haga su propia historia, porque esos institutos científicos y literarios también por ley van a heredar ese patrimonio, y es un patrimonio que se va a volver patrimonio universitario y patrimonio que se va a musealizar. ¿Qué es lo que pasa con estas colecciones de la UNAM? Cuando es el movimiento de la Revolución, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes va a funcionar hasta 1917, pero todas las colecciones van a pasar al departamento universitario. Cuando está José Vasconcelos y se va a crear la Secretaría de Educación Pública, es obviamente nuestro secretario de Educación Pública, solo que hay una pequeña diferencia. A Vasconcelos le gustaba el muralismo, no los museos. Vasconcelos nunca apoyó los museos, siempre se le hicieron elitistas, sobre todo los museos de arte. Por eso mandó a hacer murales. Vasconcelos no apoyó a los museos, sino que el departamento universitario va a tener todas las colecciones, y los museos va a tener las colecciones incluso de arqueología, hasta que en 1929, cuando se da la autonomía universitaria y las leyes posteriores de la UNAM, que la UNAM dice: yo no quiero las colecciones de arqueología e historia,
yo nada más las que competen a mis grados de enseñanza. Por esa razón va a salir toda la arqueología e historia, y eso va a dar pie a la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es muy importante ver que, me voy a ir a la anterior, que en 1988, con la creación de Conaculta, Conaculta va a concentrar INA e INBA, mientras que la UNAM se va a quedar aparte, y hoy en día pues estamos viendo los cambios que están teniendo en Conaculta. Vamos a tener Conaculta que va a abrazar a todo INA e INBA, y afortunadamente la UNAM se va a quedar bajo el abrigo de la autonomía, pudiendo hacer muchas cosas más. Este cuadro, que ya en varias ocasiones lo he surtido, ahorita la UNAM, bueno, yo decía hasta hace 3 semanas que la UNAM tenía 24 museos tangibles y uno intangible. No, pues ahora ya son 25 tangibles, porque en Jiquilpan, Michoacán, se hizo un comodato y se le dio a la UNAM la casa de Lázaro Cárdenas, los bienes de Lázaro Cárdenas, que es un museo universitario desde 2005. Rápidamente, los museos que están de color verde son museos que tienen que ver con las ciencias, ¿sí? Los museos de color rosa son los museos que tienen que ver con las artes, y los museos en color amarillo son museos temáticos, que son los últimos que se están creando, entre ellos el Museo de las Constituciones y el Museo de la Mujer, que es Museo de la Mujer, pero depende de la universidad. Entonces, la universidad pues también tiene un problema muy serio, porque son muchos museos con muchísimas categorías. Vamos a ver, de lo heredado y de lo dedicado a la docencia, por ejemplo, tenemos, son nada más ejemplos, no quise traer todos, el Museo de Anatomía. El Museo de Anatomía, que sirve para dar clases ahí, pero algo muy importante, presta las piezas para que los estudiantes se las lleven a su casa. Entonces llevan el hígado, el pulmón y la dentadura, se las llevan a su casa y estudian con eso, las entregan y se da clase en este museo. Este museo también tiene una parte que es Museo Necroteca. Museo Necroteca, precisamente como trata cadáveres, es un museo nada más dedicado a la investigación y no puede entrar cualquier persona, ¿sí? Entonces, museos dedicados a la investigación solo para estudiantes y profesores que están a cargo de esos museos. Y finalmente, por ejemplo, los acervos heredados que se reconceptualizan, se remusealizan, como la Sala de Odontología Mexicana. Tenemos de ese gran patrimonio muchos grandes museos, los heredados, como el Chopo, la Academia de San Carlos, Geología, los nuevos como Tlatelolco o el virtual, ¿sí? La UNAM nada más tiene un virtual, o el Museo de la Mujer. Lo que está pasando es de que ahora la UNAM tiene que cuestionarse con mucho estos retos. ¿Cómo darle a estos museos un sentido de actualidad? Porque una cosa es tener muchos objetos y ponerlos bajo una museografía muy bonita, pero ¿cómo hacer que realmente sean significativos actualmente? ¿Cómo hacer que los servicios museales en los distintos museos universitarios de la UNAM sean homogéneos? Ustedes pueden ver Universum, que entra cantidad de niños, y pueden ver el Museo de Geología, que cuesta mucho trabajo que entre la gente, ¿sí? O un museo de Tlatelolco, donde está lo del movimiento del 68, que para octubre, bueno, está a reventar, ¿sí? Y luego está vacío. Y sobre todo, ¿cómo hacer? Uno de los grandes retos que yo creo que todas las universidades enfrentan, para que los docentes e investigadores no se queden encerrados manejando sus colecciones y piensen que son un museo universitario, y sobre todo que estén dispuestos a funcionar como un museo universitario.
porque no tiene caso que Universum tenga mucha gente de determinado tipo, el jardín botánico tenga otro tipo de gente con otros movimientos, y por ejemplo el Museo de Geología no, y los museos a cargo de docentes e investigadores, como todas las colecciones de biología del Instituto de Biología o el Herbario Nacional, no tenga visitas, nada más especializadas. Entonces sí lo pongo sobre la mesa, el que tengamos unos parámetros mínimos de servicios de seguridad en nuestros museos. Muchas gracias.